¿Alguna vez han sentido que vivimos en una especie de guerra constante contra nuestro propio plato de comida? Por todos lados nos dicen que los carbohidratos son el enemigo, que para estar bien hay que sacarlos de la dieta por completo. O sea, vivimos en una era de carbofobia. Pero, a ver, ¿y si resulta que solo nos han contado la mitad de la historia? ¿Qué tal si existe un tipo de carbohidrato que no solo no es malo, sino que es absolutamente esencial para que el cuerpo funcione como debe ser? Bueno, hoy vamos a descubrirlo, basándonos en pura bioquímica y en la idea de volver al diseño original de nuestro cuerpo. Bien, entremos a la primera parte, los dos fuegos. Hablemos de cómo el cuerpo quema combustible. Para que esto quede súper claro, imaginen que el metabolismo es como una chimenea. Y claro, dependiendo de lo que le echemos para quemar, pues vamos a tener un tipo de calor y energía muy diferente. Si a esa chimenea le aventamos un periódico, pensemos en azúcar refinada o harina blanca, ¡puf!, se enciende una llamarada enorme, muy violenta, pero se apaga casi al instante. Eso es el fuego rápido, un pico de glucosa, un poquito de energía y al rato más antojos. Pero por otro lado, si ponemos un buen tronco de roble sólido, eso es otra cosa. Eso es un fuego lento. Quema parejito, constante, dándonos energía estable y una sensación de saciedad por horas. Y bueno, este es justo el efecto del carbohidrato del que vamos a hablar. Ok, vamos a la segunda sección, el viaje del héroe. Aquí es donde vamos a conocer a un carbohidrato que, literalmente, se resiste. Porque sí, existe un carbohidrato especial, el verdadero protagonista de esta historia, que se comporta de una manera, bueno, completamente distinta a los demás. Su viaje por el cuerpo es único. Y su nombre es almidón resistente. ¿Y qué lo hace tan especial? Pues, como su nombre lo dice, su increíble capacidad para resistirse a la digestión en el estómago y en el intestino delgado. Su verdadera misión es llegar a otro lugar. Pensemos en su viaje como si fuera una misión de un agente secreto. Primero, lo ingerimos. Luego, gracias a su armadura molecular, viaja intacto por el estómago y el intestino delgado, sin que nada lo descomponga. Y finalmente, llega triunfante al colon, ese destino final al que los otros carbohidratos pues nunca llegan. Y es aquí, justo aquí, donde ocurre la magia. Es fermentado por nuestras bacterias buenas que lo convierten en un compuesto clave. Y esa fermentación nos lleva directo a la tercera sección, la farmacia interna. Vamos a ver el poder de ese compuesto, el butirato. Porque es como si tuviéramos una farmacia dentro de nosotros, capaz de producir su propia medicina, una potentísima, a partir del alimento correcto. El resultado de toda esta fiesta bacteriana, el compuesto que de verdad lo cambia todo, es la producción de butirato. Miren, el poder del butirato es de verdad asombroso. Actúa como el mejor antiinflamatorio natural del cuerpo. Alimenta y repara las paredes del intestino, esas que nos protegen del exterior. Y no solo eso, como demuestran estudios recientes, mejora la sensibilidad a la insulina, lo que ayuda a gestionar mucho mejor la energía. Y es literalmente el combustible favorito de las células del colon. Así que al comer lentejas, frijoles o garbanzos, no solo nos alimentamos a nosotros, sino a todo este ejército de defensores que tenemos dentro. Pero esperen, que la historia no termina en el intestino. Vamos a la cuarta sección, la superautopista. Aquí vamos a descubrir la conexión tan sorprendente que hay entre el intestino y el cerebro. Resulta que esa conexión es el nervio vago, y es tal cual una autopista de información de alta velocidad que va del intestino al cerebro y de regreso. Dicho de otra forma, lo que pasa abajo se siente arriba. 90%. Es un número que impacta, ¿verdad? Pero, ¿90% de qué? Pues se estima que el 90% de la serotonina, sí, el neurotransmisor que nos hace sentir calma, paz y felicidad, se produce en el intestino. Esto es brillante. Significa que al comer estos carbohidratos resistentes, estamos alimentando a las bacterias que ayudan a construir los bloques químicos de nuestra propia estabilidad emocional. Hay una cita muy sabia que lo resume todo a la perfección. Un estómago enfermo produce un cerebro confundido. Y es que es así. Es casi imposible tener pensamientos claros y paz interior si nuestro cuerpo por dentro está en un estado de inflamación y desorden. Y todo esto nos lleva a la quinta sección,
De vuelta al diseño original. Vamos a ver cómo la ciencia moderna está conectando los puntos con una sabiduría que ha existido por siglos. Fíjense, hace miles de años, la historia de Daniel nos dio lo que podríamos llamar el primer ensayo clínico registrado. Imaginen la escena, en una corte real, rodeado de los manjares más exquisitos. Él y sus amigos pidieron algo simple, solo legumbres y agua. En apenas 10 días, su apariencia era notablemente más saludable. El resultado final, una mente más clara y un cuerpo más fuerte que el de todos los demás. La lección es clara, una alimentación sencilla basada en plantas aclara la mente. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo incorporamos esto bien en nuestra vida? La sabiduría ancestral nos da las claves. Remojar las legumbres es como despertarlas. Esto libera sus defensas y las hace mucho más digeribles. Es crucial, eso sí, tirar el agua de remojo. Luego, cocinarlas muy bien. Y algo importantísimo, acompañar siempre la fibra con suficiente agua pura para que todo fluya como debe ser. Y con esto llegamos a la última sección, un hambre profunda. Porque esto va más allá de la biología, ¿no creen? Las elecciones que hacemos con la comida tienen implicaciones mucho más profundas. Tocan un tipo de hambre que no es solo física. Aquí vale la pena hacer una pausa y que cada quien reflexione. ¿El alimento que consumimos nos está nutriendo de verdad o solo está llenando un vacío por un ratito? Muchas veces, un hambre emocional se intenta calmar con comida procesada, pero la sensación de vacío sigue ahí. Es como comer pan blanco. Al poco tiempo, volvemos a tener hambre. El carbohidrato que de verdad hay que comer todos los días es aquel que nos conecta con la tierra. Esos frijoles, lentejas y granos integrales no son aburridos. Son pequeños paquetes de diseño perfecto, repletos de la medicina que el cuerpo necesita. Porque el alimento que nos conecta con la tierra nos da la claridad para conectarnos con el cielo. La próxima vez frente a un plato, recordemos que no se trata de eliminar, sino de elegir sabiamente. De elegir el combustible que no solo alimenta el cuerpo, sino que también nos aclara la mente.